Bienvenidos. En la casa del Padre te espera su presencia. Somos una familia que adora, alaba y ora al Señor. Aquí creemos en que Dios transforma vidas. No olvidemos la palabra, Hebreos 10:25. Nos alegra que estés aquí. Un lugar para crecer. Un lugar para permanecer. Somos Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Muy bien. El Señor ponía en mi corazón, vamos a ir directo a la palabra, ¿verdad? El Señor ponía en mi corazón hablar acerca de los dones del Señor. Y sin embargo, como me ha pasado en estas últimas veces, el Señor me empezaba a dar cierta palabra y pues ya de último puso también algunas citas y pues fueron las últimas que me fue dando, pero él definió el orden, ¿verdad? Y él estableció que en alguna medida, pues bueno, nosotros fuéramos recordando algunas de las enseñanzas que el Señor nos da por medio de su palabra. Y pues bueno, es importante que empecemos hablando acerca del perdón. Y ustedes dirán, bueno, si vamos a hablar de los dones, ¿por qué hablar del perdón? Pues bueno, miren, es interesante, es la palabra, sabemos de que es útil, ¿verdad? Ya, y además nos enseña, nos redarguye. Pues la palabra perdón, ¿sí? Proviene del latín perdonare, y que es una palabra compuesta porque tiene una primera parte, o sea, el prefijo es per, que significa completamente o totalmente o a fondo, a profundidad, y el verbo donare, que realmente es dar, o sea, es donar, es regalar, o sea, que realmente etimológicamente significa dar completamente o donar totalmente. Eso es lo que significa el perdón. Y nosotros hemos estado escuchando, lo sabemos cuando venimos a ofrendar, que si algo tenemos que irlo a arreglar primero antes de dar la ofrenda al Señor. Pues el perdón no es solo olvidar, que muchas veces nosotros asociamos el perdón con el olvido. Y no es necesariamente así, porque el don es un regalo completo y en absoluto que se otorga para liberar al otro y a uno mismo de la carga del rencor, que muchas veces nosotros no entendemos y decimos, te perdono, pero no olvido. Entonces no hay perdón, ¿sí? O asumimos como que estamos perdonando y seguimos en la vida, ¿verdad? Por eso es de que les decía, bueno, estamos fortalecidos hoy. ¿Por qué? Porque es el primer día de la semana. Y en este día nosotros estamos honrando al Padre, le estamos levantando un culto agradable a su presencia, a su nombre, de tal manera de que Él se goce. ¿Para qué? Para que sea nuestra fortaleza. Y esa fortaleza nosotros la podamos traducir en esas obras que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos. Porque no venimos aquí únicamente por cumplir con un ritual. Ya se dijo. No venimos únicamente aquí por religiosidad, no, que venimos acá a levantarle un culto al Señor, ¿verdad? ¿Quién aquí? Pues somos la mayoría familias y independientemente a eso, nosotros por lo regular hemos tenido la oportunidad de dar alguna fiesta, ¿sí? Ya sea que la vayamos a hacer en grande a nuestra familia o una fiesta en salón o simplemente algo que vamos a hacer tal vez para algún ser amado, para algún amigo, etcétera. Pero nosotros buscamos arreglar el lugar, ¿sí? Limpiar la mesa, dejarlo, ponemos las cosas bonitas, ponemos los mejores manteles, sacamos nuestros mejores utensilios, ¿verdad? Y tratamos incluso hasta de preparar las mejores viandas, ¿no? Pues bueno, eso es lo que hacemos también acá. Nosotros ya venimos acá, le entregamos las cargas al Señor como en esa figura maravillosa del tabernáculo, entramos ya
nosotros en el atrio pasamos ya entonces a lavarnos en las aguas de su nombre, a quemar la grasa, a quemar aquella carga, a entregar la carga para entrar al lugar santo donde levantamos ese clamor al Señor para poder recibir su presencia. Ahorita fíjense que estamos ya con la mesa servida, el Señor ya puso la mesa. Ahorita estamos en ese lugar. Entonces es por eso que es importante, el Señor me decía, mencionar por qué es que el perdón, si vamos a hablar de dones, el perdón es, si no tal vez el don más maravilloso que el Señor nos dio, si no es tal vez lo más completo que el Señor nos dio, es aquello que siempre debemos nosotros de tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque indudablemente, si nosotros le clamamos al Señor, le oramos al Señor para pedirle algo y le decimos, Padre, perdónanos, es porque algo tenemos nosotros que hacer que Él perdone. Algo nosotros no estamos haciendo, en algo estamos errando. Recordemos que el pecado es errar, ¿verdad? En el centro es errar realmente en algo, es fallar en algo. De tal manera que los quiero llevar entonces, por favor, si me acompañan. Hay 2 versículos dentro de, imagínense pues, de todo este recorrido maravilloso que el Señor tiene para con nosotros, sí, en su misericordia de su palabra, pero en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 14. 2 de Corintios 7, 14. Esta versión que yo tengo dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado. Él nos va a dar ese don maravilloso, completo, de olvidar. Él sí, olvida, borra completamente ese pecado. ¿Sí? Claro, aquí hay condiciones importantes que hay que cumplir. Pero fíjense que desde dónde viene. Estamos hablando de crónicas, estamos hablando de miles de años antes del aparecimiento de Jesucristo en la tierra. ¿Sí? Y sin embargo, el Señor ya nos instruía en el perdón. Luego viene Jesucristo, ¿sí? En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 12, y viene Jesucristo y en la oración que sus discípulos le piden dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Solo estoy extractando, ¿verdad? Una pequeña semillita, ¿sí? Porque vino Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y Él nos enseña a clamarle al Padre por perdón. Pero Él nos dice, Padre, perdónanos, así como yo perdono. O sea, tenemos un Dios misericordioso y que por esa misericordia estamos acá, no hemos sido consumidos. Y Él en su infinita misericordia nos ha traído para acá. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos que si le estamos clamando el perdón, somos nosotros los primeros que debemos de perdonar para poder recibir ese perdón. Esa es la condicionante. Pero fíjense que en su misericordia, aquí no se trata de que, bueno, está bien, voy a ir a recibir el perdón y entonces voy a ir a perdonar, ¿verdad? Como que me están torciendo el brazo. No, es una actitud, es una condición de corazón que debemos nosotros de entender y sobre todo, ¿sí?, de poder llevar a la práctica y sobre todo que nosotros debemos pues de enfocar que la palabra del Señor lo que hace es instruirnos precisamente en esos dones maravillosos que el Señor nos ha dejado en su palabra. ¿Sí? Fíjense que desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que aún en aquellos lenguajes extraños, antiguos, el hebreo, el arameo antiguo, desde allí viene ese significado de por qué nosotros tenemos, sí, que reconocer que el Señor nos ha puesto dones desde el principio. Y en cuanto al perdón, habla expresamente de que significa cubrir, lo dice el Salmo 78, versículo 38, ¿verdad? Para si los van a anotar, los podemos leer después. Significa también quitar o alzar la culpa del ofensor. Se usa exclusivamente para perdón divino según Éxodo 34:9. O sea, el perdón
ese don maravilloso que el Señor puso en nosotros y que Él nos dio esa llave para poder alcanzar esa vida eterna, alcanzar ese proceso de verdad, como ya escuchamos hoy en la alabanza, poder irradiar, poder ser luz, poder llevar la palabra del Señor y que no únicamente nos quedemos con lo que nosotros escuchamos acá. De tal manera que no únicamente está reflejado en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, está también en el Nuevo Testamento, porque en Mateo 18, capítulo 18, versículos 23 al 35, que no los voy a leer, solo los quiero citar, ahí se habla acerca de la cancelación de deudas, ¿sí? Y recalcamos en el perdón. Yo lo que busco, lo que quiero en todo caso es, ¿verdad? Por la presencia del Señor acá, que sabemos que Él está habitando acá en este momento, es que nosotros no únicamente veamos los dones como lo que tradicionalmente nos han dicho, nos han enseñado, o lo que usualmente se escucha de los dones, ¿sí? Que es aquello que está descrito, ¿sí? En los dones espirituales, ¿sí? Y en las manifestaciones, sino que la realidad es que lo que nosotros debemos de buscar es el cómo esos dones y que el Señor los ha puesto en nosotros son para que los aprovechemos. Y vamos a hacer un recorrido ahora en las Sagradas Escrituras de cómo es que el Señor en su misericordia nos va dando ese recorrido, nos va dando realmente esa forma de cómo nosotros ir entendiendo de mejor manera y sobre todo comprendiendo el porqué del don, ¿sí? Yo recuerdo hace poco que también pues veíamos nosotros en la casa de una película que le llaman El Don o El Regalo, y que se trata de una niña que tiene como 7, 8 años y que resulta que a esa edad ya ha resuelto fórmulas matemáticas que 2 o 3 personas en la tierra las habían resuelto, y ella ya tenía esa capacidad. Ella tenía un don, ¿sí? Un don maravilloso que el Señor le había dado, esa tremenda capacidad, pero eso también, pues por supuesto, es algo que se debe pulir y que se debe, entonces, sobre todo, de entender primero. Muy bien. Entonces, vamos a nosotros a ir viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor nos va guiando conforme a su palabra? Y primeramente debemos de reconocer, debemos de atesorar en nuestro corazón lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 17. Eso es vital para nuestra vida, vital para nuestro corazón. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, ni mudanza, ni sombra de variación. ¿Sí? A veces nosotros malinterpretamos la palabra dádiva, ¿verdad? Porque creemos que de repente, y perdón la expresión, es una babucha, es una cosita chiquitita, ¿sí? Pero no puede ser que sea una cosa pequeñita si viene el Padre de las luces, pues, y eso es algo que a nosotros nos va a dar vida, amén. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Esto también nos llama a la reflexión que es probable que hayan dones que no son perfectos, ¿verdad? Pero los perfectos vienen de Dios y toda buena dádiva viene del Señor. De tal manera que entonces, cuando nosotros ya empezamos a hacer un recorrido en la palabra del Señor, vamos a ver de dónde vienen las primeras instrucciones, las primeras indicaciones del Padre con relación a los dones. Si me acompañan, por favor, entonces, a Números, el libro de Números, capítulo 18 y versículo 7. Números 18, 7, dice la palabra del Señor. Aquí en estas versiones yo tengo versión de las Américas y versión del Jubileo para tratar de ver las dos formas. No sé cuál es la versión acá, pero dice: pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo, y ministraréis. Os doy el sacerdocio como un don para servir, como un regalo para servir,
pero el extraño que se acerque morirá, termina diciendo, pues, pero allí el Señor otorga ese don a los levitas para que ellos se encarguen, ¿sí?, de esa administración. Él les da el don. El Señor otorga ese don sacerdotal, ¿sí?, para que desde allí, entonces fíjense, pues, aquí yo estoy viendo lo que dice la palabra del Señor, porque somos un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Amén. Amén. Él ya nos dio desde antaño, desde número nos dio ese don, que dice que nos los dio, nos lo da como un regalo, como un don para servir. Así que el sacerdote está llamado a servir. Ese es el don. Eso es lo que debemos de nosotros de hacer. Se mencionaba por acá que en el camino el pueblo se fue perdiendo. Y vemos pues de que el Señor Jesucristo encapsuló en él, el Señor en su Hijo encapsuló todo aquello que para cuando hemos leído Levítico y vemos esas 700 o 600, no sé cuántas ordenanzas, qué terrible, qué tremendo, ¿verdad? Ya, pero era necesario porque era un pueblo que venía contaminado de Egipto y que traía tantas costumbres y tantas cosas que eran muy necesario el hecho de tener que romper eso. Pero el Señor lo encapsuló todo en Jesucristo. Y Jesucristo nos da ese don del sacerdocio. Y eso viene desde acá. Desde allí hemos recibido ese don de servir. Porque somos sacerdotes. Porque lo dice su palabra que somos un pueblo de sacerdotes, de profetas. ¿Sí? Así que ese es el primer don, ¿sí?, que podemos nosotros empezar hoy a descubrir en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y luego nos vamos a Salmos. Me acompañan al libro de Salmos en el capítulo 68 y versículo 18. Salmo 68, 18. Dice la palabra del Señor: tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres. Tomaste dones para los hombres, dice otra versión, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor Dios Todopoderoso, Jehová. Entonces el Señor desde allí le da al salmista esa indicación en donde pese a ese proceso de cautividad, pese a eso, ¿sí?, el Señor nos ha dado dones, nos ha dado regalos, nos ha dado esa potestad de poder entonces entre los hombres, ¿sí?, hacer que reconozcan que el Señor es el Dios Todopoderoso y que habita entre nosotros. Entonces, miren qué maravilloso realmente el Señor a su sacerdocio, a sus sacerdotes les da el don para servir, y luego a los hombres, a su creación les da el don para que Él sea reconocido en su pueblo. Amén. O sea, es impresionante realmente cómo desde los salmos nosotros podemos reconocer esa presencia del Señor, pero estamos llamados nosotros, porque Él ya nos dio ese don de hacer que nosotros hagamos que se reconozca el nombre del Señor, que se reconozca el Señor aún entre los rebeldes, dice la palabra del Señor. O sea, esta palabra no es únicamente para que nosotros vengamos y con nuestro núcleo religioso, ¿verdad? No, aún para aquellos que también están fuera, ¿sí?, que reconozcan esa presencia del Señor. Él ya nos dio el don. Bueno, luego si me acompañan entonces a Isaías capítulo 9 y versículo 6. Isaías capítulo 9 versículo 6, y esta es la profecía mesiánica, ¿verdad? El don se le llama también don cristológico mesiánico. Vemos nosotros en Isaías capítulo 9 versículo 6 algo que normalmente pues muchos de repente sabemos o saben de memoria, ¿verdad? Ya, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, nos ha sido regalado. El Señor nos lo donó, Él nos lo dio, su hijo nos ha dado, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor en Isaías lo profetizó, lo proclamó. Desde allá Él ya nos había dado ese don. Jesucristo es el don perfecto, es el Mesías hecho carne, es el Hijo del Dios Altísimo. Él nos lo dio, Él nos dio el don, y por eso Jesucristo, con toda la propiedad de ser el Dios hecho carne, dijo: cosas mayores que yo haréis, cosas mayores que yo haréis,
¿verdad? Y las riquezas en Cristo Jesús. Nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Es por esto, porque su Padre nos lo dio. Claro, también recordamos lo que dice Juan 3:16, por supuesto, pero desde acá ya estaba establecido. Desde Isaías estaba ya descrito que el Señor nos dio ese don maravilloso que es Jesucristo, porque ese es el don más maravilloso que el Señor nos pudo a nosotros haber regalado. Amén. Bueno, me acompañan ahora por favor a lo que dice el libro del profeta Joel, capítulo 2 y versículo 28. Joel capítulo 2 y versículo 28 hay una tremenda promesa. Tremenda promesa. Y dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Tres tremendos dones que el Señor por medio del profeta Joel nos dio desde antaño. Tres tremendos dones, ¿sí? De tal manera que podemos nosotros observar acá que desde ahí ya estaba profetizado algo que después lo vivieron en carne propia los apóstoles, ¿verdad? Ya en Pentecostés, ¿sí? Pero que nosotros también, y sabemos de que han habido testimonios de lugares en donde esto aquí mismo ha sucedido, ¿verdad? Lo vivimos nosotros acá, en donde dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Es que recordemos que el profetizar, amados hermanos, no es únicamente, pues, la palabra profética más segura es lo que estamos leyendo, ¿sí? Esa es la palabra profética, pero las profecías es lo que puede hacer alguien que en su momento el Señor decida usarlo y decida que pueda lanzar una profecía para alguien, o que pueda hacer que tenga ese don profético, o que sea parte del ministerio profético. Recuérdense que las cuatro cosas son totalmente diferentes, ¿sí? Sin embargo, acá esta es una promesa, este es un don que el Señor por medio del profeta Joel nos dio. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros viejos, dice otra versión, ¿verdad? Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, ¿sí? Cómo se cumple eso después también en el Antiguo Testamento, y no únicamente, ¿verdad? Con lo que claramente reconocemos. Vean, esto lo vivió José, ¿sí? El esposo de María, la madre de Jesús. Él tuvo visiones. ¿Sí? Lo vivió también Zacarías, que él tenía sueños y después lo que le sucedió. O sea, esto ha estado pasando y nos seguirá pasando si nosotros seguimos creyendo y confiando en que el Señor está soltando sus dones, porque aquí esto no es atemporal, esto es atemporal, o sea, esto no tiene caducidad. La ventaja que tiene nuestra Sagrada Escritura es de que no tiene caducidad. Esto no tenemos que meterlo a la refri o estarlo poniendo a hervir cada mañana, ¿verdad? Bueno, y sería bueno que pongamos a hervir la palabra del Señor cada mañana para que esté, ¿verdad? Fresca, para que esté activa, ¿sí? Pero esto es para siempre. Esta palabra es para siempre. Y como se dice, debemos de atesorarla, debemos de arrebatarla, pues para que entonces vean cómo se van cumpliendo estos tremendos dones que el Señor nos va dando desde antaño. Muy bien. Ahora, ya fíjense que todo esto, estas son pequeñas semillas, como dijo, ¿verdad? Ya Mayarit, también son pequeñas semillas que estamos escarbando y que estamos colocando aquí en esta tierra fértil, porque esta es tierra fértil, amén. De tal manera que esto es algo que se extracta del Antiguo Testamento. Todo esto que estamos hablando es del arameo, es del hebreo antiguo. Ahora pasémonos a algo un poquito más moderno, ¿verdad? Ya después de Jesucristo, y entonces viene en el griego, si me acompañan, a el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 10. En Juan, capítulo 4 y versículo 10, vamos a encontrar nosotros, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a
Él y Él te hubiera dado agua viva. Amén. Si tú conocieras el don de Dios, aquí Jesucristo afirma, reafirma y confirma lo que ya dijo el profeta, ¿verdad? Él es el don de Dios. Él es el don maravilloso, el regalo más precioso que nos ha dado, ¿sí? Y vean lo que le dice él a esta mujer, ¿verdad? Si conocieras quién es el don de Dios, le hubieras pedido agua a él, ¿verdad? Y él te hubiera dado agua viva para que jamás volviera a tener sed, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar pues de que de repente, como Jesucristo también mismo lo dijo en adelante, ¿verdad? Que muchas veces a la gente no se le hablaba claro, sino que le hablaban en parábolas. A ella le habló de alguna manera que tal vez no entendió, pero ella después fue a convertir. Ella fue a convertir con ese testimonio, ¿verdad? Ya pese a cómo venía ella, que muchas veces nos enfocamos en el ser y no en lo que trae ya esa representación de haber recibido esa palabra del Señor, ¿sí? De tal manera que seguimos viendo cómo se confirma ese proceso de enriquecimiento que tienen los dones que el Señor nos está dando y está incentivando a que avivemos, porque recordemos que el Señor ya puso esta palabra en nuestro corazón. Toda esta palabra la tenemos en nuestro corazón. Aquí está, ¿sí? Muy bien. Si me acompañan, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles y capítulo 2 y versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulos 2, versículo 38. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí ya viene otro nivel, ¿verdad? Porque uno fue que el Señor nos dio esos dones como sacerdotes, como hombres para conocer su nombre y el don de Jesucristo. Y Jesucristo lo confirma. Pero Jesucristo mismo lo dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, para que viniera su Santo Espíritu, ¿sí? Y miren lo que dice Pedro. Para que recibamos ese don del Espíritu Santo, entonces necesitamos arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene unido a perdonar. No se puede arrepentir sin perdonar. Si tenés algo en contra de alguien, ve, perdónalo, suéltalo, porque esa va a ser bendición para ti, para usted, para vos. ¿Sí? Y entonces ya puede haber arrepentimiento. Es que no puede haber arrepentimiento sin perdón. Y aquí lo dice, arrepentidos y ser bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y habrá perdón para vuestros pecados. O sea, el Señor nos va a dar primero su don. Vean el orden, ¿verdad? Primero el don de Dios para perdón de los pecados. Soltar la carga, olvidar completamente, profundamente. Y luego aquí ya le agrega el don del Espíritu Santo. Entonces sí, ya podemos empezar a ver aquellos dones, aquellas cosas, ¿verdad? Que adicionalmente ya el Señor nos ha ido dando, nos ha ido regalando a cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 6 y versículo 23, Romanos 6 capítulo 23, dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna. Otras versiones dicen, pero la dádiva de Dios es vida eterna, pero la gracia de Dios es vida eterna. Así que aquí son las versiones de las Américas, la versión de la Reina Valera Gómez y la versión del Jubileo. Dice, dádiva de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios. Entonces acá ya entramos a otro nivel. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el don de Dios ya no es únicamente el regalo, no es únicamente aquello que el Señor nos da, sino que es su gracia. Es su gracia. Por su gracia no hemos sido consumidos, dice su palabra. Por su gracia tenemos vida. Por su gracia nos podemos aquí reunir. Por su gracia nosotros tenemos la oportunidad de poder escuchar su palabra, de vivirla. Y tenemos ese reconocimiento de su misericordia. Pero también dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Así que
el don de Dios. Y es por eso que es importante recordar el versículo: a toda buena dádiva y todo don perfecto proviene, desciende del Padre de las luces. ¿Sí? Porque para que no se dé esa paga que tiene el pecado, porque la paga del pecado es muerte, lo dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte, pero la gracia, la dádiva y el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, vida en abundancia. Así que si tenemos vida en abundancia, no cabe duda que estamos reconociendo que Jesús es ese don de Dios maravilloso. Si no hemos sido consumidos es porque esa gracia persiste en nosotros. Y miren, es aunque sea tan pequeñita como la semilla de mostaza, pero el Señor la ve. Porque nosotros no somos pecadores, no practicamos el pecado. Pero cosa diferente es que de vez en cuando tengamos un desliz, ¿sí? Pero reconocemos en Jesucristo, Señor, ese don que el Señor ya nos dio. Amén. Bueno, en la primera carta a los Corintios, Pablo le dice algo maravilloso a este pueblo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 24. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mas el Espíritu es el mismo. Así que muchas veces, miren, y por eso Jesucristo, impresionante, aunque alguna vez, sobre todo para nuestra cultura chapina, ¿verdad? Decimos qué duro cuando llegan los apóstoles y mira que estábamos curando, sanando, y él les dice, sí, pero yo vi caer aquel del cielo, ¿ah? Ya, o sea, no se me estén elevando tanto, pues, porque la realidad es que, ¿verdad? O sea, el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. Y de repente uno aquí entiende también por qué es nuestro Señor Jesucristo. Le dice a aquella mujer, bueno, ¿verdad? Voy a parafrasear, pues, ¿verdad? Aquella mujer que llega y le pide y él le dice, pero es que los perros, ¿verdad? Y se oye así fuerte. Pero es que el Espíritu es el mismo. Y sin embargo, él tuvo un propósito y ella no deshonró ese propósito. Sí, porque pese a aún los perros comen de las obras, ¿verdad? Así que qué tremendo espíritu, qué tremendo espíritu. El espíritu es el mismo. Los dones realmente pueden ser muchos, ¿sí? Y vamos a ver las diferencias de repente que hay entre ellos, pues va muy superficialmente, porque aquí la idea es recordar, aquí la presencia del Señor lo que nos trae, hoy lo que nos trae es a que entendamos que los dones no es únicamente aquello que de repente pues siempre nos hacen ver que están escritos en uno u otro lugar. No, los dones vienen desde antaño y son mucho más de aquello que pues podemos manifestar si su presencia nos acompaña en todo momento. Muy bien, en la carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 8, la carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 8, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. O sea, nos vuelve a recordar Pablo. Nos vuelve a recordar aquí el tremendo perito arquitecto de la iglesia, Pablo, que por gracia no habéis sido salvados y por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. O sea, no es porque nosotros realmente, ¿verdad?, tengamos una u otra virtud, no, es don de Dios. A Él se le place salvarnos, a Él se le place que a pesar de que yo sea imperfecto, que sea pecador, que sea malo, que sea transgresor, pero a Él le place, sí, darme su don, darme a Jesús. Y eso debe ser suficiente, hermanos, para que andemos nosotros en la vida mejorando y llevando su palabra. Hoy hemos hablado que tenemos que llevar su palabra. Esto es para que nosotros le demos palabra a alguien más. Amén. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 15, segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 15,
Dice, gracias a Dios por su don inefable. Esta es una gratitud. Este debiera de ser un versículo que, bueno, para que no se malinterprete, que se vayan a tatuar en el brazo o algo así, pero debemos de tatuarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Ya, gracias a Dios por su don inefable, porque su don nunca falla. Su don nunca falla, Jesucristo nunca falla, Dios nunca falla, su Espíritu Santo nunca falla y en todo momento están allí. De tal manera que debemos de ser agradecidos. Ya lo dice allá Tesalonicenses también, dar gracias a Dios por todo, porque es la voluntad perfecta del Padre. Aquí se reitera, gracias a Dios por su don inefable. En Hebreos capítulo 2 y versículo 4. Hebreos capítulo 2 y versículo 4. Dice la palabra del Señor, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Y con dones del Espíritu Santo, repartiendo según su voluntad, dice otra versión. ¿Sí? Así que testificando Dios juntamente con ellos, el Señor testifica y es por eso que estamos llamados a testificar nosotros, porque hemos recibido el don de Dios, porque hemos reconocido el don de Dios. Y si Dios, que es un caballero maravilloso y es nuestro Señor, Él lo testifica, nosotros estamos llamados a hacerlo, amados hermanos, a testificarlo. Ya vimos allá que nos ha sido dado el don entre los hombres para hacer reconocer su nombre, tanto a los hombres como a los rebeldes, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Así que esta palabra no es únicamente para con quienes estemos, sino que es para aquellos con quienes no están también en el camino del Señor. ¿Sí? Porque dice que por diversos milagros y por dones el Espíritu Santo, según, ¿verdad?, la voluntad del Padre. Así que se reparte según la voluntad del Padre. Lo que tenemos no es porque nosotros, ¿verdad?, lo merezcamos, sino que somos instrumentos. Hoy estoy siendo yo un instrumento de la palabra del Señor, porque esto es lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Sí? Y nosotros todos tenemos que entender, reconocer y sobre todo hacer valer que somos instrumentos del Señor. Ese es el propósito que el Señor quiere. Ese es el propósito realmente. En esta semana yo veía un video, no sé si se fue porque se hizo viral, pero donde hay un muchacho que está diciendo que el Señor necesita de los empresarios. No sé si lo vieron, a mí me llamó la atención al principio, digo, ¿verdad? Porque él así muy, ¿verdad? De verdad, como que sí creía lo que estaba diciendo. Decía, no, pero es que el Señor necesita a los empresarios, porque los empresarios le dan trabajo a mucha gente, llevan pan a la mesa y la realidad es que el Señor usa a toda su creación. A toda su creación, ¿sí? A toda su creación el Señor la usa como a Él considera que es más importante, por supuesto, ¿verdad? Bendecimos a todos los empresarios que hay en el planeta, por supuesto, pero bendecimos también a todos los labradores, a todos los trabajadores, a toda la gente, porque todos hacemos algo en función de la creación del Señor, ¿sí? Ahora, decía Mayarí el tema de la semilla. Y yo haciendo alguna broma digo, de verdad se necesita fe para creer que venimos del mono. De repente me parezco un poquito a algún mono, qué sé yo, pero eso no significa que yo venga de un mono. O sea, se necesita fe para tener eso de verdad. Y en las universidades a veces lo tuercen a uno, también con el tema de la teoría del Big Bang. O sea, hasta programas hay de eso, ¿verdad? Pero bueno. Cada quien con su gusto. El tema es que se necesita fe para creer eso de verdad. Es impresionante, pero qué tipo de fe más rara, ¿no? Sí, porque sabemos que somos creación del Padre. A mí cuando me dicen, mira vos, ¿y vos qué crees? ¿Qué fue el primero, el huevo o la gallina? Fácil, la gallina. O sea, si el Señor creó a los animales, Él no creó huevos. O en la Biblia dice, o en alguna de las Biblias de ustedes dice que el Señor Él creó huevos. No. Él no creó huevos, Él creó a los animales y puso a Adán, al primer ser viviente o alma viviente, a ponerle nombre a todos, ¿no? Así que primero fue la gallina. Yo no sé por qué son temas de discusión tan raros, ¿verdad? Sí, pero es porque nos olvidamos del don de Dios.
Nos olvidamos de testificar juntamente con el Señor las cosas que debemos de testificar. ¿Y por qué perdemos el tiempo con otras? Si podemos nosotros decir, bueno, son los dones del Señor y es la voluntad del Padre manifiesta en los dones que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Porque por su don estamos acá. Por eso estamos acá. Para ir terminando entonces, en la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Dice la palabra del Señor: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos, administrelo a otros, ¿sí? Sirviéndolo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otra versión dice como buenos dispensadores de las diferentes gracias, de Dios. De tal manera que todos hemos recibido un don, por lo menos, si no es que muchos dones. Porque seguramente lo que hemos visto es que hemos recibido el don de Dios, es Jesucristo. Que el don de Dios a nosotros nos posibilita y nos habilita a llevar a reconocerlo a Él en las diferentes instancias, en los diferentes entornos, sea de gente que cree en el Señor o gente que no cree en el Señor. De tal manera que si nosotros hemos recibido el don de Dios, aquí lo que dice es que según cada uno haya recibido un don especial, dice, úselo, use el don, ¿sí? Sirviendo unos a otros como buenos administradores. Aquí el Señor nos da un mandamiento poderoso, porque dice que lo usemos, pero que lo usemos con responsabilidad. Que no lo usemos simplemente porque como lo tenemos, entonces, ¿verdad? Porque eso sucede mucho, ¿sí? Que porque creo yo tener el don de palabra o el don de facilidad de ciencia o el don de conocimiento o el don de sanación y entonces ya hasta yo espero que me rindan pleitesía. No es así. Yo creo que es cuando más humildad debiéramos de tener, porque aquí el Señor lo que nos dice es, usémoslo, ¿sí? Sirviendo los unos a los otros, administrelo a los otros como buenos dispensadores, como buenos administradores. Fíjense que acá prácticamente lo que hace es hacer una similitud entre administración y dispensador, ¿sí? Que muchas veces podemos ver dispensador como uno de esos famosos filtros, ecofiltro, ¿verdad? Dispensan agua, ¿sí? O que echamos una ficha en aquellas cositas y sale un chicle o sale un dulce. Esos son dispensadores. Bueno, a nosotros debemos de dar, pero lo debemos de dar con sensatez, con responsabilidad, de tal manera que entonces ya nosotros podamos entender y sobre todo podamos nosotros ser verdaderamente aquellos a quienes el Señor ha escogido. Miren, la palabra del Señor es clara, donde habla acerca de que quiénes son los que van a alcanzarlo en su segunda venida y quiénes son los que estamos llamados a poder ser los precursores de esa segunda venida. Si el Señor en su misericordia divina, en su gracia infinita, Él ha repartido estos dones entre nosotros, entonces, hermanos, lo que nosotros de verdad estamos llamados a hacer es en hacer valer este don. No los podemos nosotros. Jesucristo dijo algo dentro de todo, él dijo mucho, todo. Y dentro de todo ello que dijo, Él dice que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa o en un lugar donde no se vea, ¿sí? O sea, si vamos a encender una luz es para que ilumine y estamos llamados a hacer luz porque somos luz, porque Jesucristo es la luz del mundo. Y estamos llamados a ser esa luz del mundo también. Entonces, lo importante es con humildad, con sencillez, con sensatez, con denuedo, ¿sí? Debemos de nosotros expandir esa palabra del Señor. O sea, si de repente nosotros no tenemos esa facilidad que de repente tienen muchos, ¿verdad?, de poderse expresar, pues el irradiar perdón ya es que nosotros estamos por ahí
manifestando los dones de Dios. Si nosotros hacemos que la gente reconozca al Señor, ya estamos manifestando, porque ese es un don que el Señor nos dio de antaño, ¿sí? Por supuesto que hoy no voy a entrar a los dones que tradicionalmente están también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque son los dones que yo creo que la mayoría hemos escuchado y sabemos, y nosotros que estamos aquí, gracias a la bendita voluntad del Señor, en un ministerio profético, los vivimos y sabemos nosotros de que el Señor en su infinita misericordia se manifiesta acá. Sin embargo, hoy el Señor nos llama a reflexionar, nos llama a reconocer de que existe una bendición desde el Antiguo Testamento en cómo el Señor me fui metiendo de manera misteriosa, de manera gloriosa, esos dones, ¿sí? Y el perdón. No solo la palabra tiene ese nombre, sino que de verdad ese es un don maravilloso que el Señor nos dio. Porque de verdad debemos que reconocer que en el perdón nosotros estamos manifestando los dones conjugados del Señor, el don de Dios, el don de Jesucristo, porque Él nos dio ese don y los dones del Espíritu Santo. Si de verdad nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a soltar, aprendemos de verdad profundamente a cancelar, vamos a lograr entonces nosotros aquello que el Señor le dijo a su pueblo desde Levítico, ¿sí? En Levítico nosotros recordamos cuántas manifestaciones de ofrendas y recuérdense todos esos rituales que había de los corderos, de cómo pues cortarlos, cómo asarlos y que la sangre y que fuera perfecto y que no tuviera... ¿Se imaginan? Habían ofrendas para expiación de 1000 cosas ahí, ¿verdad? En Levítico, pero el mensaje era perdón. El mensaje era perdón. El Señor no solo los perdonó liberándolos de ese cautiverio tremendo que tenían ahí en Egipto, donde eran tratados de una manera terrible, sino que los perdonó, los llevó a un proceso de limpieza al desierto y después estableció todo ello. Pero como dije en un principio, el Señor en su misericordia encapsuló todo eso en Jesucristo, ¿sí? Hoy, ya con esta termino, hoy que escuchábamos la alabanza, vino a mi corazón de verdad decirle, estamos fortalecidos. Estamos sumamente fortalecidos. ¿Por qué? Porque venimos a levantarle culto al Padre. El Señor habita en la alabanza de su pueblo. ¿Por qué? El Señor se goza de esa alabanza y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. De tal manera que entonces eso es el estar todo el tiempo nosotros, ¿sí? Con esa preciosa obra que el Señor ya hizo en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, que a nosotros tuvimos esa gran dicha. Nosotros de verdad somos más que bendecidos. Más que bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo, tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, tenemos esta libertad, lo podemos leer, tenemos miles de formas, de verdad, de cómo leer, escuchar, entender su palabra y no como lo que pasaba en ese entonces, que recordemos que bien decía aquí nuestro hermano Byron cuando decía que Jesucristo, ¿verdad? En la sinagoga tomó ese libro y él dijo eso, ahí eso era de verdad un privilegio para poquísima gente. La gente normalmente que llegaba a la sinagoga, la mayoría no sabía leer, no, que solo escuchaban. El reconocerle, el leer se le daba a poquísima gente en ese entonces, ¿sí? Sin embargo, ahora nosotros tenemos ese privilegio que nosotros no solo reconocemos a Jesucristo porque lo hemos visto, lo hemos recibido, sino que adicionalmente sabemos ahora de que es el don maravilloso que el Señor nos dio. Amén. Así que, amados hermanos, les quiero rogar que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a cerrar esta palabra maravillosa. Vamos a terminar este momento precioso, gracias hermano, en las manos del Señor, para que de verdad esto que está entrando ahora a nosotros por nuestros oídos, que se está cuajando en nuestra mente,
baje esos centímetros hacia nuestro corazón, enriquezca nuestro corazón, que reconozcamos nosotros esa fortaleza del Padre en ese gozo que Él tiene porque lo hemos alabado, porque hemos nosotros glorificado su nombre, porque hemos venido aquí a glorificarlo, a honrarlo, a bendecirlo, y sabemos, porque lo dijimos desde el principio, que su presencia está acá. Su don perfecto está acá. Nosotros hemos reconocido ese don de Dios, ese don en Jesucristo, esos dones del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a que ese don pueda ser testimonio de nuestra vida, pero más que nuestra vida, que sea de Cristo Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, papito bendito, Abba, Padre, estamos aquí a esta hora, Señor, dándote gracias, Señor. Gracias por ese don inefable. Gracias, Padre, porque tú nos permites reconocerte como nuestro don, ese don de Dios, ese don de Abba Padre que nos ha dado, y por eso te podemos llamar Abba Padre, porque nos has hecho coherederos junto con Jesucristo, a quien los profetas de antiguo ya decían que vendría ese don maravilloso en Cristo Jesús, porque un hijo nos iba a ser dado, decían. Nosotros reconocemos a ese hijo como nuestro único Señor y auténtico Salvador, que es Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo hemos sido bautizados, porque hemos reconocido a Jesucristo como el Mesías hecho carne, que vive y reina entre nosotros. Danos, Señor, ese privilegio. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Solo quiero compartir contigo una invitación que creo que será de mucha bendición. Hebreos capítulo 10, verso 25 en la versión NTV dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. Fíjense que estamos en un tiempo muy complicado y necesitamos escuchar palabra, así que si tú no te congregas, no tienes una iglesia donde asistir, te invitamos a que nos visitas a Ministerios Casa de Justicia, ¿verdad? Nuestros servicios son a las 11:30. En las redes sociales puedes ver las ubicaciones. Sé que será bendición que nos acompañes.